Y funcionan o no funcionan en absoluto. Contra Loma no hay defensa. Los conocidos de Pirich atraen de nuevo a Khmelna, para ellos la sangre de los eslavos. No tenemos intenciones agresivas hacia terceros países. El presidente ruso Vladimir Putin hoy, 2 de octubre en Valdai, finalmente nombró las causas principales de la guerra de Rusia contra Ucrania. Declaró que él personalmente pidió 2 veces que aceptaran a Rusia en la OTAN, pero por alguna razón lo rechazaron desde el principio. Volvió a amenazar a Occidente con una gran guerra, afirmando que Europa y Estados Unidos pronto cruzarán el límite y que Rusia los atacará. Le respondió a Trump diciendo que si no le da miedo, que venga y compruebe por sí mismo qué tan tigre de papel es. Además, afirmó que las sanciones no funcionan y luego empezó a usar una jerga callejera extraña y dijo que los rusos conocen un dicho: contra una palanca no hay defensa. Por eso explicó que las sanciones no funcionan. Agregó que no se siente emperador y llamó a las mujeres rusas a usar kokoshniks. Además, hoy el Kremlin declaró de manera contundente que Rusia tomará medidas si Europa sigue deteniendo los petroleros de la flota fantasma de Rusia. Esto ocurrió después de que las fuerzas especiales francesas capturaran un petrolero de esa misma flota fantasma y Putin calificó esto como un acto de piratería. Aunque hasta ayer, 1 de octubre, Rusia decía que no tenía ninguna relación con ese petrolero. En resumen, en este episodio analizaremos brevemente las principales declaraciones de Vladimir Putin en Valdai hoy, 2 de octubre. Me llamo Alexei Pechii, antes de empezar este episodio. Quiero recordarles que en este canal de YouTube salen todos los días varios reportajes noticiosos y analíticos, para que estén informados de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube para que no lo pierdan, denle like y escriban cualquier comentario largo debajo de este episodio. Esto ayuda a promocionar el video en YouTube, les agradeceré mucho por eso. Si desean apoyar este canal de YouTube, pueden donar usando los enlaces y datos en la descripción. Ahí dice, apoyar el canal de YouTube de Alexei Pechii. Elijan el formato que les sea más conveniente. Puede ser patrocinio en YouTube, Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, datos bancarios o incluso datos de criptomonedas. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Entonces Putin habló mucho hoy, pero vamos por partes. Iré directo a lo principal. Putin declaró que los planes de Rusia de atacar a la OTAN son, según él, tonterías en las que es imposible creer. Putin afirmó que si Europa piensa que Rusia atacará a países de la OTAN, entonces sus líderes son incompetentes. Cita de Putin: dicen que Rusia planea atacar a la OTAN, pero ¿cómo se puede creer en eso? Es imposible creerlo. Si realmente creen en eso, son incompetentes. Bueno, aquí es donde si yo fuera europeo me pondría nervioso, porque cuando los rusos dicen que no harán algo, probablemente se estén preparando para hacerlo. Porque antes de atacar a Ucrania y antes de comenzar la guerra a gran escala, el dictador ruso y todo su séquito hacían exactamente las mismas declaraciones. El 3 de noviembre de 2021, María Zaharova, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, calificó como falsas las informaciones de medios y servicios occidentales sobre tropas rusas en las fronteras de Ucrania. El dictador ruso Dmitry Peskov declaró varias veces que Rusia nunca atacó a nadie primero. Las declaraciones sobre la amenaza de guerra son una exageración infundada para aumentar la tensión. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 21 de enero de 2022, incluso se permitió burlarse del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y decir que él estaba sembrando el pánico, que Rusia no tenía intención de atacar a Ucrania. 15 de febrero de 2022, 9 días antes del inicio de la guerra a gran escala, Lavrov declaró que los informes sobre un posible ataque de Rusia a Ucrania eran terrorismo informativo. Febrero del año, días antes del inicio de la guerra a gran escala, Lavrov declaró que los informes sobre un posible ataque a Ucrania son terrorismo informativo. Afirmó repetidamente que no podía haber ni siquiera la idea de una guerra entre Ucrania y la Federación Rusa. E incluso en la mañana del 24 de febrero de 2022, cuando la invasión ya había comenzado, Putin continuó mintiendo, declarando que Rusia, cito, no planea ocupar Ucrania, lo que, como es evidente, resultó ser una completa mentira, y los rusos ocupan parte de Ucrania. Pero volvamos a hoy.
Putin en Valdai declaró que Rusia no atacará a la OTAN. Como él dice, duerman tranquilos. Pero Rusia responderá a la militarización de Europa. Cita: las medidas de respuesta de Rusia ante la militarización de Europa no se harán esperar si alguien tiene el deseo de competir con la Federación Rusa en el ámbito militar. A quien es libre, libertad. Saben, en general, creo que hoy los rusos estaban extasiados, porque Putin a menudo usaba un lenguaje algo extraño. Esto de a quien es libre, libertad, y contra una palanca no hay defensa. Bueno, en principio, ¿de dónde salió? Ese es el tipo de jerga que usa. Por cierto, rusos, haré un pequeño comentario para los que vienen a escribir en los comentarios. ¿Cómo te atreves a insultar a los funcionarios rusos? Escuchen, los he insultado y los seguiré insultando. Pueden mostrar más su indignación en los comentarios. Después de esto, Vladimir Putin decidió responder a la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tigre de papel, afirmando que supuestamente Rusia está luchando contra todo el bloque de la OTAN. Por lo tanto, según Putin, esta característica dada por el líder estadounidense es incorrecta. Cito: yo dije que Rusia no lucha contra las Fuerzas Armadas de Ucrania ni contra Ucrania, sino prácticamente contra todos los países de la OTAN. Si luchamos contra todo el bloque de la OTAN y aún así avanzamos con confianza, entonces, ¿qué es realmente la OTAN? ¿Qué representa? Entonces le dijo a su interlocutor: eso es un tigre de papel. ¿Y después qué más? Bueno, entonces vayan y lidien con ese tigre de papel. Pero allá ven, todo sucede de otra manera, nos dice Putin. ¡Alto! El calvo inútil de apellido Putin hace unos minutos declaró que Rusia no está en guerra con la OTAN ni con los europeos. Duerman tranquilos, afirmó que los europeos que creen que Rusia atacará son incompetentes. Y de repente este mismo calvo, el imbécil, declara que Rusia ya lleva mucho tiempo en guerra con todo el bloque de la OTAN. Entonces, ¿están en guerra con la OTAN o no lo están? Y para cerrar el bloque sobre la OTAN, Putin se quejó un poco ante los rusos. Putin empezó a quejarse de que Rusia intentó unirse a la OTAN 2 veces, pero ambas veces fue rechazada. Según él, la Unión Soviética propuso la iniciativa en 1954 y Rusia la retomó en 2000 durante la visita de Bill Clinton a Moscú. A continuación sigue una cita larga de Putin. Rusia, buscando eliminar las bases para la confrontación de bloques y crear un espacio común de seguridad, declaró 2 veces incluso su disposición a unirse a la OTAN. Rusia declaró 2 veces su disposición a unirse a la OTAN y ambas veces fue rechazada de inmediato. La guerra en Ucrania podría haberse evitado si la OTAN no se hubiera acercado a las fronteras de Rusia y si Ucrania hubiera mantenido una soberanía real. Esto se podría haber evitado si se hubiera trabajado de otra manera con la administración de Biden. Si no hubieran hecho de Ucrania una herramienta destructiva en manos ajenas ni usado para ello las Olimpiadas de la OTAN, si no hubieran utilizado para esto las Olimpiadas de la OTAN, entonces Moscú no lo consideraría una amenaza. Si quieren, adelante, dijo entonces Vladimir Putin. O sea, ¿esto no fue la causa de la guerra? Entonces la cercanía de la OTAN a Rusia no es una amenaza. O sea, Finlandia y Suecia se acercaron, simplemente aumentaron varias veces la frontera de Rusia con la OTAN. Y Putin dice, bueno, si ellos quieren, adelante. Y además Putin declaró, cito, si en 2022 Trump hubiera estado en el poder en Estados Unidos, se podría haber evitado la guerra en Ucrania. Bueno, aquí les recuerdo a los rusos desinformados que la guerra de Rusia contra Ucrania comenzó en 2014, pero los rusos empezaron a gritar cuando Putin empezó a usar una jerga vulgar de la calle. En resumen, Putin declaró que las sanciones no funcionan, dijo que ya han agotado todo su potencial. Rusia asfixiará a Occidente con sus propias sanciones. Y ahora les voy a citar a Putin, ya sin comentarios. Funcionan, no funcionan, o bien han perdido casi por completo su eficacia, o en gran medida, o una cosa o la otra. Y no importa cuánta potencia haya acumulado un país o un grupo de países, todo poder tiene su límite. Bueno, la parte rusa, la audiencia lo sabe. Tenemos un dicho en nuestro pueblo, contra una palanca no hay defensa. Excepto otra palanca,
Y siempre aparece, ¿entienden? En esto radica la esencia de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Siempre aparece. Y al final Putin declaró que Rusia ya ha vencido ideológicamente a Occidente. ¿Saben por qué? En Rusia está de moda la ropa tradicional, especialmente los kokoshniks. Y luego Putin instó a las mujeres rusas a usar kokoshniks y algunos trajes tradicionales rusos. Bueno, por mi parte añadiré rusos, no se olviden de los lapti de lámpara. Ya dejen esos tenis y zapatos occidentales, no son para ustedes, solo son una moda e influencia dañina de Occidente. Por fin cambien a los lapti kokoshniks y sus trajes tradicionales, demuestren que realmente son patriotas rusos. Y bueno, cuando a Putin se le acabaron sus propias ideas absurdas, empezó a leerles un poema a los participantes de la conferencia en Valdai. Ahí ya no me meto, mejor cuido su salud mental. Voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense, hasta luego.